Muy buenas tardes. Procedemos a iniciar la clase de Bellas Artes de 11º grado en el área de Humanidades. Bien, compartimos pantalla para presentar la actividad de hoy. Bien, recuerden que todas estas clases quedan, nosotros subimos el link del PowerPoint a la plataforma para que quede como contenido adicional a la que usted encuentra en el módulo, o sea que es para aumentar el nivel de contenido y de conocimiento de lo que estamos haciendo. Bueno, iniciamos con el concepto de arte. Cuando hablamos del concepto de arte, hablamos de un concepto bien amplio. Por ello, ¿cuál es el concepto de arte? Es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos. El concepto arte involucra muchas cosas, o está, digamos, en él están inmersos varias cosas. Se dice, y muy bien especificado, de que arte es considerado una ciencia, al igual que cada una de las ramas que están dentro de ella. Cuando hablamos de arte, hablamos de música, escultura, arquitectura, pintura, dibujo, entre las que podemos mencionar que están inmersas dentro del mismo concepto. Es por ello de que el concepto ha abarcado tanto y viene desde tanto tiempo atrás abarcando que se ha convertido en una ciencia como tal. Lógicamente que se puede interpretar o definir específicamente como una finalidad de estética y de comunicación para poder lograr que ideas, emociones y en general se puedan ver ciertos aspectos dentro de lo que es el mundo. Si observan a la mano izquierda de la diapositiva van a poder ver que hay una serie de cuadros. En cada uno de ellos están estos conceptos que menciona sobre el arte. Si ven en el rostro, allí ven una emoción, ven un gesto, ven una idea, ven una visión diferente a lo que pueden interpretar en los otros tres recuadros. En el cuadro que está debajo del rostro, pudiéramos interpretar que es un paisaje, un bosque, un área verde, un jardín, en donde nuestra imaginación y nuestras ideas va a comenzar a generar diferentes opiniones de qué realmente el pintor quiso reflejar en eso. Entonces es allí donde se entrelazan el concepto principal de lo que es arte. Es por ello que es el arte y un ejemplo. Como arte denominamos a un conjunto de disciplinas o producciones del ser humano de fines estéticos y simbólicos a partir de un conjunto determinado de criterios, reglas y técnicas. Por ejemplo, el arte panameño. Bien fue la definición que habíamos mencionado anteriormente, porque es un conjunto de disciplinas que están inmersos dentro de uno solo, donde se dan proyecciones humanas con estéticas y símbolos. ¿Por qué puse como ejemplo el arte panameño? Nuestra cultura es tan rica, que a veces ni nosotros mismos sabemos la magnitud del enriquecimiento de nuestra cultura. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de nuestra cultura existen tantos aspectos y tantos contenidos que son parte de esta ciencia o de este arte que realmente a veces lo dejamos pasar por desapercibido. Y si nos vamos al punto de vista de pintura, la imagen que nosotros colocamos tiene mucha representación de lo que realmente es nuestro folclore, nuestra campiña. Podemos observar una pareja abrazando una gallina, un gallo, rodeado de una campiña en la parte de atrás, podemos identificar del área del interior de nuestro país. Entonces allí donde nosotros recogemos todos esos aspectos que van inmersos dentro de ese criterio, dentro de ese punto, dentro de esa ciencia.
Y era por eso que yo les decía que el arte como tal, como mundo, involucraba muchos aspectos que iban inmersos dentro de él, que también eran considerados ciencia. Entonces, dicho esto, mencionamos los tipos de arte. Cuando hablamos de tipo de arte, se nos viene a la mente, digamos, conceptos como pinturas, música, demás. Hay muchos tipos de arte. La manifestación del arte constituye disciplinas artísticas. Las bellas artes son las pinturas, las esculturas, la música, las artes escénicas, la literatura, la arquitectura y el cine. Las artes aplicadas son más amplias y abarcan expresiones como la ebanistería y la cerámica. Si observan, los conceptos que están inmersos dentro del mismo término arte es tan amplio que miren que aquí en esta definición sí digamos así, los seccionamos o los separamos y conocen cada uno de los aspectos. Por lo menos en las bellas artes, la pintura, la escultura y la música. Bellas artes. En las artes escénicas, la literatura, que no específicamente es español, sino lo que es la escritura, cuentos, fábulas, novelas y demás, la arquitectura como tal, y uno de los artes escénicos más caros y el que más se ha explotado en los últimos años, que es el cine. ¿Y por qué digo que es el más caro y el que más se ha explotado? Es el más caro porque los costos a nivel cinematográfico son altísimos. Sin embargo, ha tenido una evolución, digamos, maratónica en los últimos años que ha logrado muchas expectativas. Lastimosamente en el año 2020 tuvo un gran bajón el arte cinematográfico por razones del inicio de la pandemia, de la cual todavía estamos. Sin embargo, no se detuvo en su totalidad, pero los niveles de pérdida fueron altísimos por estar la mayoría, o mejor dicho, todas las salas de cine y demás cerradas por el tema pandémico. Sin embargo, no pararon y para ustedes que me imagino que son seguidores de este arte, Rápido y Furioso sacó una novena edición, una novena película, o sea, que hubo, mientras muchos estábamos encerrados, hubo ambientes o áreas que no pararon de trabajar y esta fue una de ellas. Entonces, cuando hablamos de estos tipos de arte, hablamos de la rama que yo le decía. Arquitectura se preguntarán específicamente aquí. Más adelante vamos a tener una visión de esto, porque lo mencionaba en uno de los grupos, que en el área, perdón, en la Edad Media, llámese por allá por los años de 1500, 1600, en Europa, principalmente en países como Italia, Inglaterra, Rumania, España, los niveles eh, arquitectónicos del arte comenzaron a aumentar, que hoy en día muchos eh, de esas estructuras están en pie y han sido preservadas o se han mantenido año tras año para poder lograr un arte arquitectónico rico. Si usted en algún momento tenga o ha ido o ha tenido la oportunidad de conocer Europa y países como estos, puede darse cuenta que el nivel estructural de toda la arquitectura que hay en estos países se mantiene como de la época, porque son muy celosos de este tipo de arte y son muy cuidadosos. Los mismos gobiernos se entrelazan con la cultura para darle una protección adicional a cada una de estas estructuras y logran lógicamente eh, eh, digamos así, mantener cada una de ellas en su tiempo. ¿Cuáles son las manifestaciones del arte? Conozcamos cada una de ellas por separado. Arquitectura, les acabo de hablar del aspecto arquitectónico, principalmente en el área de Europa. Si vamos a hablar de la pintura, tenemos que hablar prácticamente de las mismas épocas, 1600, 1700, 1500, por allá, Edad Media, siglo XVI, XVII,
que fue donde los grandes pintores, que muchos hoy en día hemos escuchado sus nombres, fueron los que, como digamos, dieron ese go a lo que hoy en día la pintura está. La escultura, que específicamente tiene que ver con todo lo que era la confección de personas, rostros, bustos, llámese, de grandes personalidades o de personalidades del tipo religioso. La música, que en esa época del siglo XVI, siglo XV, XVI, surgieron compositores como un Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Bach, eh, que fueron precursores de la música clásica que hoy en día muchos hemos escuchado. Incluso ya está en los memes y en los, ¿cómo se llama? En los TikTok, ya están de moda ese tipo de música, porque fueron obras realizadas en esa época y que estuvieron dentro de las manifestaciones artísticas. La danza, que es otra muy reconocida, pues el ballet nace allí, el famoso ballet, y cada una de las expresiones que están dentro de la literatura, que se las mencioné en la diapositiva anterior, que no específicamente tiene que ver con español, y que español, ¿cómo se llama? La materia como tal, sino literatura en cuanto a escritura. Es allí donde nace un muy reconocido y que todo el mundo todavía pone en tela de duda si existió o no existió, la famosa novela de Romeo y Julieta. Y está dentro, inmerso dentro de las manifestaciones artísticas que están dentro de la literatura. Y lógicamente el cine, que yo lo expliqué de una manera más actual, porque las manifestaciones del cine iniciaron desde hace muchos años atrás, por allá por el siglo XVII, 1800, 1700, siglo XVI, XVII, en donde el cine era el teatro famoso, el teatro de marionetas, de maniquís, posteriormente el teatro ya realizado o dramatizado por personas, y así fue la evolución de esa manifestación artística que hoy en día cada uno de nosotros conocemos. Es importante también mencionar, compañeros, que este tipo de manifestaciones, cada una de ellas es considerada ciencia. Entonces, el arte como cúpula principal, como ciencia, deslinda cada uno de los segmentos científicos a estos conceptos o a estas manifestaciones que hemos mencionado. Bien, aquí hay un video que me pareció muy interesante. Lógicamente ustedes tal vez sean también muy tecnológicos y conozcan mucho de Internet y demás. Y les voy a dejar este link en la plataforma de manera de que sigan o le den seguimiento para que vean todas las manifestaciones y los enlaces artísticos que hay inmersos dentro de un mismo concepto. Así que les comparto este video. ¿Qué es el arte? ¿Qué es una obra de arte? ¿Cómo son los artistas? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta fija. Depende del tiempo y el lugar en el que preguntemos. El arte es la institucionalización de una parte de la experiencia estética, donde encontramos ciertos productos, obras de arte, producidas por ciertas personas, artistas. El concepto de arte, como lo conocemos hoy, tiene orígenes históricos en la modernidad y geográficos en Occidente. La historia de Occidente nace en Grecia. Allí existía el concepto de tecné, que abarcaba todas las habilidades empíricas, tanto las manuales como las mentales. Este concepto igualaba tanto artesanos como médicos, como escritores, como cocineros. Por otro lado, se encontraba la música, de inspiración divina. Aristóteles, 2 siglos más tarde, afirma que arte es hacer algo bien hecho, cuando de la fusión entre el pensar y el hacer nacen nociones universales. Y afirma que las artes son miméticas, es decir, que imitan a la realidad. En Roma y la Edad Media, por arte se entiende básicamente la posesión de una destreza o habilidad indistintamente de carácter mental o manual. La distinción entre artes liberales, como la poesía, y las artes vulgares, como la artesanía, la pintura y la escultura, establece una gradación valorativa que desdibuja el estatus alcanzado en la antigua Grecia. En el Renacimiento,
Los atributos del Dios cristiano como creador de la Edad Media pasan a predicarse a una clase de hombres, los artistas. Y ahí encontramos la división entre arte y artesanía, en la que el artista adquirió un mayor prestigio social junto al poeta, estableciéndose como un ser semidivino. Las obras van adquiriendo, por otro lado, valor mercantil. Aparecen las academias de arte donde se enseñaba el nivel de las ciencias y se empiezan a realizar exposiciones públicas. En la modernidad, entró la Revolución Francesa, libertad, guillotina, igualdad, fraternidad. Bueno, ahí surge la noción de obra de arte tal como la conocemos hoy. El arte alcanza autonomía. Las bellas artes son una esfera más, independiente de la iglesia, de la ciencia, del Estado y de la vida cotidiana. Las obras de arte son pensadas, creadas por primera vez como obras de arte. El artista las realiza con independencia y después busca a alguien que las contemple, en silencio, desinteresadamente, en instituciones específicamente creadas para tal fin, los museos y las galerías. Nace también la crítica de arte, que las valora y las jerarquiza. El soporte filosófico principal es el idealismo kantiano, que nos muestra la belleza como productora de un alto valor espiritual. Al mismo tiempo, se desarrolla el capitalismo, que nos muestra el arte como productora de un alto valor material. Bueno, al fin, siglo XIX, llegamos a la noción de arte, espiritual, universal, contemplativa, objetual y sobre todo rentable. Pero esto no se parece en nada al arte como lo conocemos hoy. El arte cambió mucho y sigue cambiando. Las vanguardias, la reproducción técnica, las obras abiertas, el cine, el público como usuario, la relación con las ciencias, internet, todo cambia mucho. Bien, si se dan cuenta, él hace como decimos nosotros, un enlace de muchos aspectos que están inmersos dentro del arte. Es más, se va a algo de historia para poder ir dando paso a lo que en los minutos finales del video nos muestra como la evolución del arte moderno, que es mucha evolución, valga la redundancia, de conceptos que nosotros hemos mencionado. Un punto que si prestaron atención, él menciona dentro del video y nosotros tomamos como consideración fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, una vez ocurre, se da, digamos así, la explotación a nivel de conceptos artísticos y es allí donde realmente comienzan las obras a tomar costos hoy día innumerables en cuanto a la venta y demás de las pinturas. ¿Y por qué hablo de los costos? Porque es allí donde comienzan a salir a relucir los famosos aspectos comerciales y monopolistas, porque la famosa Revolución Francesa conllevó a la Revolución Industrial que posteriormente o años después se dio en América y en mucha parte de Europa, en donde comienza la industria a producir y a, como decimos en buen panameño, a marcar poder económico. Entonces, es allí donde se comienza, digámoslo así, la evolución más fuerte del arte hasta la que conocemos hoy en día. Bien, aquí tenemos la asignación, es la asignación número 1, es la asignación número 2. La asignación número 2, que consiste en realizar un mapa conceptual del tema expuesto donde considerarán los elementos fundamentales del arte. Miren que allí puse como ejemplo arte y la dividí en aspectos de imaginación, expresión, estética y cada uno de ellas dentro de los elementos que mencionamos, arquitectura, escultura, pintura, artes visuales, pudieran utilizar el cine también, o sea, utilizar elementos que ya nosotros hemos mencionado para poder enriquecer aún más el mapa conceptual y puedan presentar algo con mucho más, digamos así, con mucho más peso. Les quiero comentar de que ese mapa conceptual es, espero que sea bien creativo, o sea, que puedan ustedes soltar su creatividad y lograr un buen objetivo, porque se presta
puesto de que estas diapositivas son complemento del material que tienen en su módulo y ustedes puedan utilizarlo adicional para, como decimos nosotros, enriquecer aún más conocimiento. Esa es la asignación número 2, ahí me equivoqué en el término, en la numeración, perdón. La asignación número 3, que sería en esto, van a realizar un glosario ilustrativo parecido al de la clase anterior, pero van a realizarlo con 20 términos que encuentren en el concepto de arte, pintura, música, y lo van a realizar de una manera ilustrativa, al igual como se realizó el glosario anterior. Ese glosario de no encontrar algún tipo de significado, de figura que interprete la palabra que usted está colocando, entonces buscará su respectivo significado como tal. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita en cuanto al concepto específico de la historia del arte. Con esto tenemos la grabación de explicación de la clase de hoy para los compañeros que están a nivel modular.